Namaste, muy buenas noches, Dios le bendiga. Muchas veces me toca plantearle la reflexión a algunas personas sobre cómo llevan su espiritualidad y específicamente su práctica religiosa. El tema básico es sobre decirse de alguna religión, pero sin necesariamente profundizar en ella. ¿A qué me refiero? Vamos a hablar un poco de nuestras religiones cristianas. Cristiana católica, cristiana evangélica o cualquier otra rama del cristianismo. Específicamente de la religión cristiana católica, a la cual me suscribo también. Cuando estamos definiéndonos como cristianos, tenemos que ver qué significa eso. Un cristiano es un seguidor de Cristo, de Jesucristo. Eso es básicamente un cristiano. Pero no es un seguidor simplemente por solo decirlo. Para convertirnos o para decirnos cristianos, tenemos que saber qué cosas nos convierten de verdad en un cristiano. Cuando, por ejemplo, nosotros decimos que somos venezolanos, porque pertenecemos a Venezuela, al país de Venezuela, simplemente decirlo no nos hace venezolanos. Si nosotros somos venezolanos, más allá de haber nacido y tener la nacionalidad por nacimiento, a nosotros se nos exige cumplir con las leyes del país. Nosotros no podemos decirnos venezolanos y no cumplir con las leyes de Venezuela. Nosotros no podemos ser venezolanos y esperar que no nos suceda nada si nosotros incumplimos las leyes que como venezolanos debemos cumplir. La adopción de una característica nos da responsabilidades. De forma similar pasa con ser cristiano. Si nosotros somos cristianos es porque pertenecemos al Cristo, a Jesucristo. Nosotros, para ser cristianos, para pertenecer a Jesucristo, nosotros tenemos que comportarnos de forma acorde. Si pertenecer a Jesucristo tiene condiciones, tiene leyes, tiene lineamientos que cumplir, nosotros no podemos esperar que seamos cristianos, que tengamos obligaciones, tengamos compromisos y no cumplirlos sin que tengamos una consecuencia. Al igual que ser venezolano y no cumplir con las leyes de Venezuela tienen consecuencias, ser cristiano y no cumplir con las leyes de Cristo tiene consecuencias. El problema es que muchas veces no sabemos, nos decimos cristianos y no sabemos que Jesucristo tiene lineamientos a los cuales estamos forzados a cumplir. Y el problema va más allá. Generalmente yo cuando le pregunto a católicos, repito, solo por decirlos ellos, porque yo me siento católico. Cuando yo pregunto a católicos, ¿qué cosas tú como cristiano católico debes cumplir? Muchas de las respuestas se suscriben a los 10 mandamientos. Cuando les digo que los repitan, muchas veces no lo saben repetir, no se recuerda. Eso es normal. El problema no es que no lo recuerden. El problema es que no saben que los 10 mandamientos no son cristianos. Los 10 mandamientos están en el Antiguo Testamento y pertenecen a la ley mosaica. Es ley de Moisés. Son los lineamientos que Dios presentó al pueblo de Israel a través de Moisés. Son judíos. Si bien nuestra religión es judeo-cristiana, solo cumplir con la parte judía no tiene mucho sentido. A nosotros decirnos cristianos, todo buen cristiano, todo buen católico, o por lo menos todo católico real, debería saber que Jesucristo dejó lineamientos muy claros, que todo aquel que quiera seguirle debería cumplir. ¿Cuáles son los lineamientos? ¿Dónde están los lineamientos de nuestro Señor Jesucristo? No son los 10 mandamientos. Repito, son de Moisés.
Los mandamientos o los lineamientos de Jesucristo están en lo que se conoce como el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. Eso es el Evangelio según San Mateo, capítulos 5, 6 y 7. En Mateo 5, 6 y 7 sale todo lo que un cristiano debe hacer para poder decirse cristiano, para poder decir que se sigue a Jesucristo. En esos lineamientos están actitudes hacia situaciones, están formas de ver la vida, están formas de actuar y formas de no actuar. Está cómo nosotros, como cristianos, debemos vivir para poder decirnos que somos seguidores de Cristo. Eso, tristemente, no se suele saber. Y muchas veces se van por ahí, hay personas diciéndose cristianas, que cuando le preguntamos qué tienes que hacer tú, cuáles son las leyes que tú tienes que cumplir para decirte cristiano, no lo sabe. Al igual que Venezuela, yo no puedo decirme venezolano y vivir en Venezuela e incumplir las leyes sin tener consecuencias. Yo no puedo decirme cristiano, ir por allí diciéndome cristiano, incumplir las leyes, incumplir los lineamientos y no tener consecuencias. Eso no puedo hacerlo. Si yo incumplo las leyes de mi nacionalidad, pues yo voy a tener consecuencias. Si yo incumplo las leyes de mi cristiandad, es lógico que tenga consecuencias. ¿Ok? Eso hay que tenerlo súper claro, eso hay que tenerlo muy, muy presente. Si yo me digo cristiano, yo tengo que saber qué cosas tengo que cumplir como cristiano. Ya lo sabe, Mateo 5, 6 y 7, más allá de los 10 mandamientos. Cuando nosotros empezamos a ver nuestro cristianismo de esa forma, nuestra doctrina, nuestra fe cristiana, pasa de ser algo simplemente nominal, simplemente de yo tener derecho de que Dios me ayude, a ser un proceso de obligatoriedad, a ser un estilo de vida comprometido. ¿Con qué? Con los lineamientos de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que significa ser cristiano. Ser cristiano significa honrar con nuestra vida los lineamientos que nos recordó nuestro Señor Jesucristo. Lineamientos que vienen del Dios Padre, pero que nos vino a recordar nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde dice eso? Búsquense. Al final de Mateo capítulo 7. Si nosotros cumplimos eso como cristianos, si nosotros nos esforzamos en cumplir eso como cristianos, pues nosotros vamos a tener la bonita consideración de Dios. ¿Por qué? Porque Dios espera que nosotros cumplamos. Por algo Dios mandó a nuestro Señor Jesucristo, su único Hijo, para que pudiéramos recordar cómo tenemos que comportarnos y hacerlo. ¿Ok? Este tema siempre es complicado, porque yo se los estoy diciendo, yo se los estoy diciendo ahora a ustedes. Pero ¿qué sucede cuando yo se lo digo en persona a alguien y esa persona empieza a ver que a lo mejor hay algo de razón en lo que digo? Generalmente se molesta, generalmente no es del agrado. ¿Okay? Pero basta revisar la Santa Biblia. Si uno es cristiano, si uno es católico, si uno es evangélico, sobre todo católico, uno debería saberlo. Uno debería haber escuchado, te debería haber explicado que los mandamientos que tienes que cumplir están en Mateo 5, 6 y 7. Muchas veces me preguntan, ¿y por qué las iglesias no lo dicen? No lo sé. Eso habría que preguntarlo a las iglesias. Recuerden este tema, no me quiero extender más. Ser cristiano es importante, pero nos obliga con nuestro Señor. Muchas gracias y que Dios les bendiga.